battle of fighting to come again. As the year flew by from the excitement, we now declare the opening of our special tape tournament begins. In 1996. The King of Fighters 96 es un videojuego arcade publicado por SNK en el año de 1996, siendo el tercer título de la entrega. También es conocida como la segunda de la saga de Orochi, siendo KOF 95 la primera y KOF 97 la tercera. En este aspecto hubo mejoras en todo el juego. Los escenarios mejoraron la calidad gráfica y añadiendo a ellos numerosos detalles y animaciones. En cuanto a los personajes, SNK rediseñó a cada peleador para esta entrega, haciéndolos más dinámicos y estéticos para la fecha. En el juego se podía apreciar el cambio desde la pantalla de selección de personajes, pasando por el rostro que aparece junto a la barra de energía, el personaje mismo, los finales y la pantalla de victoria. Podríamos decir que lo más notable fue las posiciones de victoria de los personajes. Cada peleador tenía 3 poses diferentes, las cuales variaban de acuerdo al round en el que ganaban, y las posiciones de introducción especiales entre dos personajes, que se suscitaban solo cuando Kyo enfrentaba a Yori, Terry a Whis y Clark a Ralph. Dichas poses eran diferentes a las normales y hacían referencia a la relación entre estos dos personajes. Este aspecto junto con el anterior fue conservado y aumentado en los siguientes títulos. La jugabilidad de KOF 96 fue mejorada de manera impresionante. Para empezar, se había añadido nuevos personajes para la entrega. La velocidad del juego fue considerada la más rápida junto con KOF 2002. Los poderes aumentaban su potencia dependiendo de nuestra barra de energía y varios de ellos se añadieron, modificaron o se eliminaron de su personaje. El extra round que se daba cuando había un Drew Game debido al tiempo o por una ronda decisiva. Se implementaban cambios como la capacidad de correr, rodar y hacer saltos a diferentes alturas. Ahora podías esquivar y bloquear poderes, inclusive se añadía una defensa aérea. Podemos liberarnos de los agarres comunes y los agarres tipo presa. Incluso se añadía un contraataque cuando estábamos en defensa. Se añade también el War Crush o mareos que se daba cuando un peleador recibe varios golpes. Asimismo se añade un contador de combos. Otro cambio, tal vez el más notable, fue la manera de ejecutar los poderes para que fueran más sencillos. Previo a los eventos del torneo, mientras Kyo se encontraba caminando, fue atacado por una persona desconocida quien lo retó a un duelo. Kyo logró sentir en esa persona misteriosa una presencia de poder similar a la que había destruido un año atrás a Rugal. A pesar de eso, con la confianza de ser mucho más fuerte que el año pasado, Kyo aceptó el duelo. Lamentablemente las cosas no salieron de acuerdo al plan, pues Kyo fue derrotado fácil y contundentemente por este personaje, quien le menciona estar decepcionado de la pelea, burlándose de la fuerza de su clan y mandándolo a volar por los aires. Kyo ingresa al hospital gravemente herido. Después de recuperarse, Kyo empieza a desconfiar de sus poderes y decide crear nuevas y más fuertes técnicas. Después de un año del torneo del 95, a los peleadores les llega la invitación para poder competir de nuevo en el torneo de King of Fighters, pero la edición del 96 ya no iba a ser organizada de manera clandestina, puesto que Rugal ya no era su anfitrión. De hecho, se sabía que el patrocinador de este año era la televisora Satella y una empresaria de la cual no conocían su nombre. Por primera vez el torneo dejaba de ser una serie de combates conocidos únicamente por los luchadores, sino que se empezó a televisar a nivel internacional, levantando mucha expectación al público. Se volvía un evento deportivo por excelencia, la oportunidad de ver a los mejores luchadores del mundo en combate. Este año, como en el anterior, los equipos iban a tener cambios y nuevos integrantes. Una de las que se integraban al torneo era la hija del peleador Ryuhaku Todo, quien había sido derrotada por Ryo y Takuma Sakazaki en el torneo Art of Fighting. Su nombre era Kazumi y entró al torneo para vengar la desaparición de su padre después de su derrota. Ella era una maestra de lucha Todoroi Aikijutsu y se integraba junto con King y Mai Shiranui. Tras la muerte de Rugal, Heider decide no participar en el torneo. Sin embargo, siguiéndole la pista a dos de sus ex socios y secretarios del villano anterior, Heider ordena a su equipo ingresar al torneo. Solamente que este año su lugar sería reemplazado por Leona Heider, quien resultaba ser la hija adoptiva del comandante. Leona a su vez tenía un pasado oscuro. Cuando era pequeña, su aldea natal había sido devastado y todo su clan masacrado. Heider fue el encargado de investigar este caso y tras la muerte de su hija y su esposa, decide acoger a Leona como su ahijada.
Leona demostró a lo largo de su infancia y adolescencia una gran habilidad. Debido a esto, Heider le entrenó y resultó ser una de sus mejores soldados. A este torneo también ingresan las antes mencionadas secretarias de Rugal, Vice y Mature. Ellas forman equipo con Yuri Yagami, a quien tiempo atrás habían atacado con el argumento de medir sus poderes e invitarlos a equipo. Yuri acepta la propuesta pero sin confiar en ambas mujeres, pues la razón por la que ellas ingresan en el torneo es completamente desconocido, y es por ello que el equipo de Heider las vigilaba. Los otros 3 nuevos participantes del torneo deciden hacer equipo juntos. Este equipo sin duda puso en tensión a todos los participantes del torneo. Se trataba nada más y nada menos que de Geese Howard, un ex jefe del crimen organizado, ex socio de Rugal y enemigo de los Sakazakis y los hermanos Bogart. Geese entra al torneo con la intención de saber todo lo relacionado con el poder que destruyó a Rugal, pero ocultándole sus verdaderas intenciones a sus compañeros. Con él se une su hermanastro Wolfgang Krauser, un conde, luchador profesional y ex socio de Rugal, el cual se mete al torneo en apoyo de su hermanastro y obtener revancha con los Bogart, quienes ya antes lo habían derrotado. Cabe destacar que Krauser era el doble de fuerte que Geese. Por último, otro mafioso y socio de Geese Howard, Mr. Big, quien es invitado por Geese para aparentemente tomar venganza de los Sakazaki. Una vez los equipos formados, las peleas comenzaron y las rivalidades entre algunos luchadores más conocidos iban a ser la nota protagonista del evento. Kyo y su disputa con Yori y Terry, un poderoso Geese contra los Sakazaki y los hermanos Bogart, los Ikari Warriors y los asociados de Rugal. Después de pasar algunas rondas del torneo, Yori había dejado asombrado a los otros participantes, puesto que su nivel de pelea era mucho mayor al demostrado el año pasado, demostrando ser incluso un aspirante al campeón de este año. Más impresionante aún eran las habilidades de Leona, puesto que su poder y técnica de combate eran de tal calidad que también aspiraba a ser la campeona. Mientras las rondas pasaban, los combates eran cada vez más impresionantes para los millones de televidentes en todo el mundo. Los equipos ganadores podían sentir la pasión de lucha que solo The King of Fighters podría lograr. Es en este punto del torneo donde el equipo Ikari Warriors se retira voluntariamente, pero continuaban su misión de vigilar a los conocidos de Rugal, dejando al Saka Team, al Boss Team y al Yagami Team en las finales. Mientras la pelea entre el Boss Team y el Saka Team estaba por desarrollarse, Vice y Mature deciden contarle a Yuri la razón por la que ellas ingresaron al torneo. Vice y Mature le comentaban a Yuri que originalmente ellas eran subordinadas asesinas de Orochi. Ellas recibían órdenes de Goenitz, quienes había ordenado atacar a Yuri, hacer equipo con él y mantenerlo vigilado durante el torneo. Ellas fueron asignadas las secretarias de Rugal por órdenes de Goenitz, con el fin de mantenerlo vigilado, puesto que Rugal estaba tras el poder de Orochi. Vice y Mature consideraban que Yori podría ser incluso más fuerte que Goenitz, así que decidieron traicionarlo y unirse a Yori, por simple conveniencia. Claro que esto último no lo mencionaron, pero Yori estaba consciente de ello. Terminada la charla, Vice y Mature se dirigen hacia las instancias del torneo junto con Yori. Mientras tanto, la pelea entre el Boss Team y el Saka Team continuaba. Esta era una pelea bastante reñida entre cada integrante de los equipos. Benimaru, Goro Daimon, Kyo, Geese Howard, Krauser, Mr. Big estaban peleando con todo su potencial, lo cual dejaba a los televidentes y espectadores muy admirados. La pelea tuvo como ganadores al Saka Team. Después de la victoria, la empresaria y organizadora del torneo se presenta ante el equipo vencedor, dando a conocer su nombre como Chizuru Kagura, la última descendiente del clan Yata, quien les explicó que estaba destinada a custodiar el sello que cerraba las puertas de este mundo de una poderosa fuerza maligna, la cual por desgracia se había roto hace 10 años, viéndose obligada a organizar la nueva edición del torneo al necesitar encontrar a los 3 luchadores más fuertes del planeta. Si los 4 reunían fuerzas, juntos podían volver a sellar ese poder. Sin embargo, era necesario que entablasen combate, así que retó al Saka Team a una lucha contra ella, combatiendo finalmente en un estadio propiedad de la familia Kagura. Como Chizuru peleó sola, no fue difícil ganar, se enfrentaba nada más y nada menos que a los ganadores del torneo de The King of Fighters de las 2 últimas ediciones, pero a pesar de ello tuvieron que dar todo de sí, sin concesión en ningún momento. Una vez que ganaron, Chizuru les explicó que el poder que quería volver a sellar tras su liberación era la oscura y poderosísima fuerza de Orochi. Es en ese momento donde Kyo recordó lo que le dijo una vez su padre.
que los Kusanagi estarían destinados por los siglos de los siglos a luchar contra el poder de Orochi, y de hecho, el poder liberado 10 años atrás había sido encerrado por los miembros de la familia Kusanagi hace 1800 años. Justamente en ese momento empezó a soplar un viento tan potente que en unos segundos destrozó el estadio, impidiendo a la televisora la transmisión de lo sucedido y tirando al suelo a todos los presentes. Los integrantes del Esaka Team se pusieron de pie y pudieron ver cómo Chizuru estaba herida severamente tras tanta destrucción. Apenas podía tenerse en pie y en un último esfuerzo le dijo a Kyo que la única manera de volver a cerrar el sello era aliándose con Yuri, su eterno rival, pues eran ellos los únicos que tenían un poder latente tan poderoso como para que, en conjunción, pudieran lograr tan difícil objetivo. Pero no iba a ser tan fácil. Desde luego, por lo que respecta a Kyo, no pensaba colaborar con Yori, pues ambos desde siempre habían sido enemigos. Un nuevo luchador había hecho aparición. Cuando el viento se calmó pudieron ver la figura de un hombre y una voz quien continuó con la explicación diciéndoles que fue precisamente Rugal y su arrogancia la que provocó la auténtica liberación del poder de Orochi, a pesar de que no hubiera sido el responsable de que el sello se hubiera roto. Este poder necesitaba de un luchador capaz de llevar consigo durante un tiempo esa energía, y a pesar de que sabía el triste destino que le esperaba a Rugal, no le importó en absoluto, pues su destrucción significaría la liberación definitiva tras un letargo de casi 2 milenios. Esa voz rápidamente fue reconocida por Kyo, era el misterioso luchador que lo había vencido justo antes del torneo. El hombre misterioso se presentó como Goenitz. Goenitz se proclamó el verdadero responsable de la liberación de Orochi, tras haber asesinado a la última guardiana, Maki, la hermana de Chizuru. También le explicó que desde antes del inicio del torneo del 95, estuvo rastreando a los descendientes del clan Kusanagi y clan Yasakani, quienes justamente resultaban ser Kyo y Yori. Al conocerlos mandó a sus subordinadas a atacar a Yori y él mismo fue en busca de Kyo para poner a prueba sus poderes. Goenitz le menciona que él es uno de los 8 Haketsu y uno de los 4 Reyes Celestiales. Explica que estaba allí para impedir que ningún luchador llegara a sellar ese poder, fuese cual fuese el precio. A toda esta explicación de Goenitz eran testigos el Boss Team y el Ikari Team, quienes aún seguían en el estadio pero al margen, ocultos entre los escombros y atentos a cada palabra. Goenitz amenazó a Kyo y le dijo que si intentaba interponerse en su camino volvería a ser derrotado, que no tenía ninguna posibilidad de vencer. A pesar de eso, Kyo aceptó el combate, el más importante de su vida, el que iba a impedir que el planeta entero sucumbiera ante Orochi. La pelea comenzó. Junto con Kyo atacaban Benimaru y Daimon, pero este peleador era bastante fuerte. Su estilo de pelea era bastante similar al de Yori y Mature. Era tenaz, veloz, fuerte, con un instinto salvaje. Lo más impresionante era que demostraba tener una habilidad de controlar el viento, creando grandes ráfagas, tornados e incluso desvanecerse en él. A pesar de que sus compañeros atacaban con Kyo, parecían más retenerlo. En varias ocasiones Kyo interrumpió sus ataques con el fin de no dañar a sus compañeros. En otras, se exponía a los ataques de Goenitz para poder protegerlos. La pelea estaba siendo muy complicada para los luchadores. Pudieron comprobar que en efecto era la misma energía que llevó Rugal en su momento. Pero a diferencia de este, Goenitz parecía saber controlarla. Unos ataques poderosos, una guardia a prueba de balas y unos rápidos movimientos impedían al Esaka Team cualquier avance, hasta el punto que tras unos instantes de tensión, Goenitz agarró a Kyo y lo tiró fuertemente al suelo, preparando así el momento para poder darle el golpe de gracia. Para sorpresa de todos, Geese Howard interviene en el ataque, declarando que sus verdaderos objetivos de entrar al torneo era apoderarse del poder de Orochi, mientras que Mr. Big y su hermanastro Krauser seguían al margen. Geese empieza la lucha. Benimaru y Daimon deciden atacar a Goenitz junto con Geese, para que así Kyo tuviera tiempo de recobrar su fuerza. Después de un lapso de tiempo, Goenitz logra derrotar a los 3 luchadores y se dispone a la lucha contra Kyo, pero vuelve a ser interrumpido y golpeado bruscamente esta vez por Yori, el cual de manera asombrosa para los testigos y del mismo Kyo había decidido ir en ayuda de su rival, pero no había sido un acto generoso ni mucho menos. Goenitz se da cuenta que junto con Yuri llegó Vice y Mature y que lo habían traicionado. Tras recuperarse del golpe le dijo a Yuri que poseía el poder de Orochi, que desde siempre había estado latente en su interior, ya que en el pasado el clan Yasakani había hecho un pacto de sangre con Orochi para obtener los medios de venganza tras el asesinato de la esposa del aquel entonces líder del clan. Los Yasakani se renombraron como el clan Yagami. Yuri pensó que al fin podría explicar su control sobre el poder púrpura que le caracterizaba como luchador. Además, Goenitz explicó que había otra luchadora con ese mismo poder, la integrante del Ikari Team, Leona. Les explica que el padre genético de Leona, Gaidel, era uno de los 8 Haketsu, a quien le ordenó unirse a él en su intento de renacer a Orochi. Sin embargo, Gaidel se negó y Goenitz se enfureció y retiró.
Esa noche, Leona entró en un trance llamado disturbio de sangre, un proceso que solo la sangre del linaje de Orochi tenía. Trance que hizo que Leona asesine a toda su aldea, incluyendo a su familia. Leona había reconocido a Goenitz desde el momento en el que llegó al estadio, pero se asombró al escuchar esto, pues no estaba consciente de lo sucedido la noche de la tragedia de su aldea. Tras una breve pausa, Yori le dijo a Goenitz que no era digno para matar a Kyo, que ese gran honor únicamente le pertenecía a él. Así que Goenitz, encolerizado por tal osadía, retó a ambos luchadores a un combate en el que por un momento tanto Kyo como Yori dejaban a un lado su rivalidad para centrarse en un objetivo común. La lucha comenzó. Goenitz era poderoso, sus ataques eran sin duda más potentes que los de Yori y de Kyo, su velocidad doblaba a las de ambos luchadores y su resistencia a los ataques era casi inhumano, cosa por el cual no podía entender por qué le costaba luchar con ambos. Tanto Yori como Kyo demostraron que cuando se unían en pelea podían ser realmente imparables. Ambos luchadores estaban dando el máximo de su potencial, no dejando atacar a su rival y logrando encajar varios ataques. La pelea estaba a par. Fue sobre todo la confianza de un ya agitado Goenitz que lo llevó a su derrota. Juntos le propinaron un último ataque combinado final, tumbando irremediablemente al villano, sin fuerzas ni posibilidades de vencer. Después de eso, apareció recuperada Chizuru, que les dijo que los Kusanagi y los Yagami habían sido aliados desde siempre tiempo atrás, y que fue esa unión la que precisamente pudo conseguir cerrar el sello de Orochi hace 1800 años atrás. Era el momento de unirse. Mientras tanto, Goenitz aparentemente muere en el lugar, desvaneciéndose. En ese momento, Yori empezó a entrar en cólera de manera salvaje, un estado de trance que Chizuru explicó como el disturbio de sangre, un proceso por el cual la sangre de Yori, portadora del poder de Orochi, empezaba a liberar toda esa energía contenida durante años. Tras un grito ensordecedor, pudieron observar que se había convertido en un horrible monstruo, rapidísimo y muy fuerte, pero sin control. Yuri les dio la espalda con la intención de desaparecer. Sin embargo, sus compañeras de equipo Vice y Mature fueron enseguida a su encuentro, un gran error, ya que sucumbieron sin piedad al enorme poder del encolarizado Yori, quien después de asesinarlas se retira del lugar. Estas dos muertes supusieron el trágico y el triste final de la edición de Tekken Fighters de 1996. Ahora Kyo se encontraba en peligro. En fin, la vida no será aburrida, pensó. ¿Al fin todo terminó, Kyo?, pregunta Benimaru, a lo que él responde, ¿no? Es solo el comienzo.